Hola, ¿qué tal? Máster saludos para todos los eruditos y eruditas del canal. Como cada día venimos con fuerza, venimos con ganas y con muy buena música. Y hoy, bueno, venimos con un programa especial. Tenemos a Mene que me va a ayudar y sobre todo a Fer, que hace poquito estuvo en una review muy buena de System of a Down de Toxicity, Mm. en el cual Mene nos dejó tirados. Pero hoy Mene nos acompaña en un programa muy especial en el cual Fer nos va a decir su top 10 de bandas que más le gustan, más le han influenciado o más importantes son en su vida dentro del rock. Pero antes vamos con los saludos. ¿Qué tal, Mene? ¿Qué tal te encuentras? Yo, muy bien. A ver, tengo un dolor de espalda de esto culpa mía por no ir al gimnasio y me estoy muriendo. Así que si escucháis algún gemido, soy yo sufriendo. Vale, bien que le hayas dicho porque igual escuchamos un gemido y pensábamos otra cosa. Ya. Crujido. Sí, Nada, a Mene le aconsejamos natación. Aparte del gimnasio, que haga sí, sí. mucha natación, Pero es que ahora con que es lo este mejor. tiempo mal. Climatizadas. Sí, claro. Y saludamos a nuestro invitado estrella de hoy, Fer. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo muy bien. Ya en época navideña. Eso es, estamos ya en época, bueno, el programa no sé cuándo saldrás, pero imagino que sí, que esto es como avanzar en 2026. eso, en el futuro, ¿no? Estamos antes de Navidad, pero igual el programa, estamos en 2026, Nochevieja, vete a saber, es un viaje al futuro y al pasado. Vale, pues venga, empezamos, vamos a escuchar y ver cuáles son las 10 bandas del rock. Ya sabéis que el rock es muy amplio, puede haber indie rock, punk Mm. rock, rock sinfónico, puede haber muchas variedades, ¿no? Yo iré poniendo la carátula cuando edite al lado del grupo que va diciendo Fer y simplemente Fer va a decir cuál es su grupo y por qué es importante para él. Así que venga, empezamos. No va en orden de, para que lo sepas, no va de orden de que el 10 le guste menos que el primero, ¿vale? Porque es muy complicado. Voy a decir sus 10 bandas, pero la 10ª banda puede ser tan importante como la primera. ¿No es así, Fer? Sí, exacto. Lo que he hecho un poco ha sido mezclar más como, o sea, a nivel como reflexión general, mezclar un poco también con las bandas que más he oído en los últimos, desde 2017, que son como pues unos cuantos años. Porque traqueo un poco pues, con Spotify y demás desde siempre las canciones que escucho, entonces, bueno, sé más o menos lo que más he escuchado y eso, pero aunque algún grupo no lo haya escuchado tanto, pues también tiene mucho peso, ¿no? Por eso también es un poco una mezcla. Hay algunos que sí que está claro que los he escuchado muchísimos, pero no quiere decir que me quedaría solo con ese, ¿no? Entonces, un poco, bueno, es un poco esa mezcla. Vale. Vale. Pues venga, empezamos. Ok. 10ª banda, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál sería? Vale, pues décima banda, vamos a arrancar con Pink Floyd. Pink Floyd, bueno, sí es una de las bandas de esa época que más he escuchado y creo que viene también un poco de estas bandas, pues lo típico que dices esto lo ponían mis padres cuando era pequeño, ¿no? Pues una de las cosas que ponían o de los pósters que tenía era Pink Floyd y fue creo que mi intro a ese género, ¿no? A lo que Ujú. casi medio inventó Pink Floyd. Entonces, bueno, un poco por ahí esa banda. Perfecto, Pink Floyd. Ben estará contento porque, al igual que tú, le pasó igual. Su padre se lo enseñó, tenía un póster por ahí, una camiseta y para vosotros Pink Floyd es muy importante. Perfecto. En el puesto 9. En el puesto 9, pues voy a decir los Beatles, porque es uno de los grupos, bueno, digo, los Beatles, de los grupos más importantes de la historia, ¿no? En general, pero también es verdad que últimamente no he escuchado tanto, para ser sincero, los últimos 5 años como que me he distanciado un poco de ahí, pero sí que es verdad que mirando y pensando también, como en toda la época más de pequeño, digo, con 12, 14, 15, 20 años, sí que he escuchado muchísimo los Beatles y eso que tienen muchos discos y muchas cosas. Es como que entras en el mundo de los Beatles y te pones a escuchar discos o recopilaciones y demás. Por ejemplo, la recopilación esta que sacaron después, la de Love, la escuché 1 millón de veces. O sea, esos mixes me molaron muchísimo. Y bueno, digo, tampoco hay más que decir mucho, ¿no? Que son los Beatles. Entonces, hay gente que o te gusta o no te gusta, pero bueno, para mí los Beatles está en esa lista. No, no, está claro, los Beatles, te guste más o menos, ha influido a todas las bandas que han venido posteriormente. O sea, Mm. que eso está claro. Los Beatles, uno de los
es uno de los pilares claves de la música del rock, ¿no? Y del pop también. Vale, perfecto. Mene, los Beatles a ti, ¿qué tal? ¿Muchos, sin más? Sí, me pasa igual a lo tipo, ahora ya no escucho, pero yo empecé, de mis primeros grupos fueron los Beatles, yo me acuerdo. Sí, yo también. Yo también lo tengo un poco abandonado, pero luego escuchas algún disco, ¿no? Estuve hace Sí, poco yo qué sé, escuchando el Abbey Road y claro, tiene cancionazas. El Come Together. O sea, es que tiene canciones que dices, madre mía, es que son temazos realmente, ¿no? Entonces Sí. es así. Vale, puesto número 8 de la lista de Fer. Vale, aquí número 8 es del top 10, es el último de la época ya de los 60, 70, 80, ya nos vamos más como hacia, o sea, este es el último, ¿no? Y luego el resto son más cercanos a la época, un poco lo que digo, ¿no? Por más lo que he ido escuchando, lo que me ha ido marcando. En el 8, como no voy a dejar a uno de mis grupos favoritos de rock, Led Zeppelin, que también es un poco como Pink Floyd en ese sentido. Yo creo que Led Zeppelin fue casi como el primer grupo o el que me inició en el mundo del rock de los 80 hacia abajo, ¿no? Y creo que es mi grupo favorito de esa época. Siempre he dicho Led Zeppelin por un montón de cosas, ¿no? Pero es un poco así como el que he descubierto el rock como tal, ¿no? Entonces sí, Led Zeppelin tenía que estar en ese top 10. Vale, pues también coincides con Mene. Mene es un friki de Led Zeppelin, ¿no? Y claro, en la triada, ¿no? De Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, en vuestro caso siempre es Led Zeppelin, ¿no? Os gusta más. No sé por qué razón será, igual porque estuvieron en ese auge y ya desaparecieron y quedó como el mito, ¿no? De Led Zeppelin. Puede ser. O porque tienen mucho blues y mucho rock and roll. ¿Por qué piensas que puede ser, Fer? Sí, en mi caso creo que fue también mucho por ciertas canciones, ¿no? Que igual te marcan mucho a medida que pasan los discos, ¿no? La voz también. Y puede ser que también que sea por lo que dices, de que al final pues como que desaparecieron pronto, etcétera. Pero no sé, o sea, tampoco sabría explicarte, así como Deep Purple también lo escuchaba y demás, no me pasó lo mismo como con Led Zeppelin, que es como, ¿no? Como cuando te enganchas con un grupo que te pones a escuchar todos los discos y como que algunas canciones te marcan o te traen como ciertas emociones o recuerdos. Entonces, creo que fue un poco eso. Quizás como de primeras lo empecé a escuchar más por una cosa u otra. También mi padre pues escuchaba mucho Led Zeppelin en esa época. Y luego con el paso de los tiempos como que vuelves a esas canciones y como que ya te ha quedado marcado, ¿no? No es algo como tan objetivo, quizás de alguna forma, ¿no? Vale. Pero sí. Vale, perfecto. Mene, yo te aviso, no, Fer no me ha dicho la lista, pero creo que los tres grupos que ha dicho, ¿no? Que son Pink Floyd, ha dicho Led Zeppelin Y los Beatles. exacto, las tres bandas que ha dicho, podemos estar más de acuerdo, pero ahora Fer va a ir más a su rollo, me imagino, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Estas van a estar exacto, probablemente en mi top 10 también. O sea, exacto. Yo tengo curiosidad a partir de Mm. ahora qué va a decir Fer. Posición 7. Vale, ahora lo que decía, vamos más a bandas más recientes, que no quiere decir que no he escuchado muchas otras bandas de los 60, 70, 80 que también me gustan muchísimo, sino que al final estamos hablando más como de bandas quizás que me han marcado de una forma u otra eh, en lo que es la música más reciente, ¿no? De alguna forma, en mi caso. Entonces, por un lado, en el 7 quería empezar con My Chemical Romance, que es un grupo, pues obviamente, que empezó como toda esta época emo y demás. Y efectivamente, digo, me guste más o menos, fue un grupo que me marcó en esa época, que escuchaba mucho, estamos todos en la edad del pavo, en ese momento cada uno escuchando unas cosas, pues unos escuchaban Pearl Jam y Nirvana, otros escuchaban My Chemical Romance, son como diferentes extremos y nada, yo creo que para mí marcaron una época y creo que fueron muy importantes también en esa época del 2005, 6, 7, por ahí, por esa época, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay un disco, estaba buscando ahora, que fue de esa época que pegó muy fuerte, que si no me equivoco fue el de Black Parade, creo que fue un disco que pegó muy fuerte, la gente iba de negro con calaveritas, con el flequillo para un lado, todos ahí con Gerard Way, que Gerard Way aparte es un artista que hace cómics, tiene unos cómics muy buenos que se llama algo de academia, no me acuerdo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Chemical Romance pegó muy fuerte y el emo, ¿no? Todas estas bandas de Bullet for My Valentine, todo ese rollito pegó muy,
muy fuerte. Vale, Mm. perfecto. Tú, Bene, no eres mucho demo, ¿no? No, yo soy del grupo de Nirvana. Eso, tú eres del lado del grunge de Nirvana. Estaba en el otro lado, estaba en el otro grupo en esa época. Exacto, exacto. Vale, perfecto. Después de My Chemical Romance, vamos con el sexta posición. Vale, el sexto que hemos hablado recientemente, System of a Down. System of a Down, que también, como dijimos en la review, fue una intro como para descubrir algo que parecía que era nu metal, pero no era nu metal, pero que luego también hablaba de política y criticando cosas y ya no era todo letras de amor y emociones y no sé qué, sino como más crítica social. Y luego también que el sonido, ese sonido fuerte que también estuvimos hablando, Javi, que en algunos temas te gustaba, en otros no tanto, fue donde descubrí, ¿no? Como esa fuerza y ese doble bombo y esa locura de System, creo que lo descubrí casi con ese grupo, ¿no? Porque también antes no era tan común, me refiero, ¿no? Si nos vamos del 90 para atrás, esa locura. Entonces yo creo que System tiene que estar ahí. Vamos, es claramente uno de esos top 10. Sí, sí, está claro que existe una de las bandas más grandes del siglo XXI, con una voz muy importante y reconocible, con una música que pocas bandas pueden imitar, y yo creo que Mene también está de acuerdo contigo en que System es una banda muy buena, ¿no, Mene? Sí, sí. No estuve, pero sí, confirmo. A mí Soaz es una banda que no escucho muy diariamente, pero que cuando la descubrí le di muy, muy fuerte. Por eso, porque es una banda que la escuchas un segundo y la reconoces. La hace muy diferente de otras. Exacto, exacto. Vale, pues vamos con la quinta posición de la lista de Fer. Con la quinta, vale. Claro, la quinta puede ser más o menos rock. Esto quizás en el último disco sería menos discutible, en los anteriores quizás más complicado. Voy a ir con Daft Punk. ¿Y por qué Daft Punk? Porque o sea, Daft Punk lo venía escuchando, era también como mis referencias de música electrónica allá por el 2004, 2005, por ahí. También escuchaba M83 y no mucho más, así tipo electrónico, bueno, algunos más. Pero sobre todo por un disco. O sea, yo venía escuchando Daft Punk, me gustaba, me encantaban los videoclips que tenían esa estética cartoon. No sé si recordáis algunos videoclips de Daft Punk, eran como muy originales, tenían como su estilo. Y el disco que sacaron, no recuerdo, no tengo al lado el número, Memories, lo miro un segundo. Son cuatro: Fue Homeworld, Discovery, Human o Random. el de Random, en 2013 que salió, en mayo de 2013. El de Random Access Memories, que me recuerdo que justo cuando me fui de La Rioja, me fui para Valencia y tal, y salió ese disco y lo escuché una barbaridad. O sea, lo tengo aquí 450 veces las canciones dentro de lo que es, bueno, escuchar el día a día. Y ese disco como que lo tenía en bucle. No por el tema de Get Lucky, sino por el disco entero, porque cuenta como una historia, etcétera. Y recuerdo que lo tengo, o sea, me transporta como a ese momento. Y que no es un disco solo de electrónica, que tiene rollo más rockero, alguno un poquito más jazz, etcétera. Y me marcó también muchísimo. Entonces, como a mí personalmente, Daft Punk, por todo lo que viene de antes de música electrónica, que para mí es de lo mejor que hay, todos esos remixes que hacen y demás, pero ese disco, sobre todo el de Random Access Memories, es uno de los discos más quemados que tengo. O sea, lo que me da hasta más no poder. Perfecto, pues mira, pues, nueva banda que no esperamos. Daft Punk, banda de electro rock, una mezcla que hacen ahí interesante, y una banda que escucharemos y que traeremos, ¿no? Que nació en Francia, es francesa, ¿no? Por lo que veo. Sí, son franceses. Perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a la posición. Tú, Menesto, ni idea tampoco. O sí que lo conocías. A ver si alguna canción así sueltas. Yo he escuchado mucha electrónica, pero no tanto. Las más famosas, me suele saber. Vale, perfecto. Pues vamos con la posición número 4. Pues en la 4 también por número, por veces que he escuchado el grupo en general en la historia, los Red Hot. Los Red Hot, que es pues, obviamente súper famoso, digo más de la época de los 90 para aquí. O sea, sobre todo creo que ha tenido mucha influencia Flea, el bajista, pues yo en esa época también tocaba el bajo y demás.
Pero bueno, en general, pues es el otro, uno de esos pocos grupos, que al final no son tantos, en donde pues te conoces todos los discos, todos los temas, las letras, la historia del cantante, del batería, del guitarrista, el de cuando cambian, del bajista, etcétera. Y es como uno de mis grupos también como más escuchados. Y lo mismo, más yo creo que de lo que es de la juventud, pues los Red Hot eran como referencia y en mi caso también, de lo que más he escuchado. Exacto, exacto. Yo me acuerdo que Red Hot también en mi adolescencia había mucha gente con Red Hot, con el disco de Californication, el By the Way, el Stadium, o sea, era como que pegó muy fuerte, ¿no? Como que Red Hot venía haciendo una especie de rap, pero luego empezó más al rock, ¿no? Canciones más accesibles. Y sí, sí, no sé bien qué experiencia tiene de su adolescencia, pero yo me acuerdo que Red Hot estaba siempre ahí en la MTV, en todos los lados. Siempre estaba Slipknot, System of a Down, Linkin Park y Red Hot. Eran las 4 bandas que siempre estaban. Y Core, al cual, sí, sí. Vale, pues vamos a las, aunque no hemos dicho que sea de menos a más, vamos a las 3 bandas más importantes. Medalla de bronce, posición número 3. Medalla de bronce. Vale, esta no sé si lo habréis escuchado mucho, lo conoceréis, supongo igual os suena, pero que es uno de los grupos legendarios de América Latina, Soda Stereo, Sí, 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 sí. con el cantante Gustavo Cerati, y ese creo que es el grupo más, o sea, el grupo de Argentina más escuchado que tengo, que más he escuchado en el tiempo, y uno de sus discos es uno de los discos que más he escuchado también, que más he traqueado, ¿no? De veces que he escuchado canciones de discos, es el disco de la gira Me Verás Volver, que tiene también como 2 partes y demás. Es, pues, en los últimos 15 años, uno de los discos, el segundo disco más escuchado. Porque, vamos, si escucháis a Soda Stereo, tiene también un montón de canciones impresionantes, cómo canta Cerati, cómo compone el grupo entero, la simpleza que son pocos, pero que suena impresionante. Y, vamos, es una referencia. O sea, es casi como Maradona o Messi en Argentina o en América Latina. Y una vez que te pones a escucharlo, curiosamente es el único grupo que canta en español de esta lista. Entonces es mi referencia casi de... Si tengo que escuchar algo en español, escucho a Soda Stereo dentro de... Si hiciéramos otra lista de top 10 en español, sería de los primeros Soda Stereo en mi caso. Vale, por lo que veo, una banda que no saca discos desde el 95. O sea, que digamos que Sí, vive un porque poco como de la Cerati nostalgia. falleció, Ujú. o sea, es verdad que Soda Stereo ya había terminado, Cerati ya había seguido carrera en solitario, pero luego como falleció, pues se quedó ahí parado. Interesante. Yo ya digo, de Argentina, Rata Blanca. A mí es mi, mi Sí, banda fetiche, Rata Blanca. Y también un poquito, La Renga, pero un poquito, aunque eso ya más rock urbano, ¿no? Pero bueno, como sí, curiosidad, ya que estamos hablando de la Argentina, ¿no? sí. Vale, posición número 2, plata. Posición número 2, pues a un grupo también muy conocido de esa época, que vi el año pasado, y solo los vi esa vez, The Killers. The Killers es como otro pues clásico de los 2000, también es uno de los grupos, junto con los que he estado comentando, que más he escuchado, de saberme, pues lo que comentaba, ¿no? De esos grupos que te sabes todos los discos de todas las canciones, con todas las letras de todo. Pues para mí si me vienen recuerdos de cuando tenía 15, 16 años, me vienen recuerdos de escuchando canciones de Killers. O sea, Perfecto. es casi, sí. De Killers, tú que lo conoces bien, ¿qué sería? ¿Más rock alternativo, post-punk? ¿Qué dirías que es de Killers? Se Para los que no han suele, escuchado de Killers. o sea, yo creo que se suele siempre meter dentro de lo que es indie rock. Ujú. De hecho, tiene una canción, un estribillo que dice It's indie rock and roll for you. que dicen, es indie rock and roll. Es un poco como el de I love rock and roll, pero la versionada y es It's indie rock and roll for you. Creo que se define como indie Perfecto, rock siempre. perfecto. Es que a Fer, para la audiencia, le encanta el indie rock, ¿no? Mm. Es lo que más le gusta. Vale, y antes de que nos diga Fer su posición número 1,
Mene, ¿cuál crees que va a ser la banda que va a decir Yo Fer? apostaría por Coldplay, pero no sé. Vale, vale. Bien tirada, ¿eh? Bien tirada ahí. Es posible que hayas acertado. Yo me voy a arriesgar y iba a decir también Coldplay, pero venga, voy a decir Muse. Venga, Bueno, sé que va a ser Coldplay porque yo sé que Fer me dijo bueno, que pues, Muse lo tenía un poco abandonado, ¿no? Y yo me imagino que va a ser Coldplay, que es su banda fetiche. Pero bueno, que nos descubra Fer. Pues no, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque he hecho una decisión ahí. Técnicamente, si vamos a los números, la que más he escuchado es Coldplay, con lo cual ahí Mene tendría razón. Y Muse está como por ahí por arriba, pero si o sea, aquí me decías como top 10 bandas como que me han marcado más tal, que también Coldplay podría estar en esa banda, pero no lo he metido a otra. No sé si podéis caer, si queréis dar una última oportunidad. Hablo Venga, venga, mucho, la he escuchado muchísimo. última Una última oportunidad. atento. Una última oportunidad. Mene, piensa qué banda puede ser. Hemos dicho que no es ni Muse ni Coldplay. yo Banda de los creo que 2000. la sé, pero no me sale. No sé, es muy conocida. Sí, es muy conocida de la época. Estamos hablando 14, 15 años en los 2000. En inglés. Banda americana. No es rock. No es nu metal. No sé. Banda americana, ¿eh? Ahí ha dado una pista buena. De la costa oeste. San Diego. Vamos a buscar. Muy jóvenes. Muy jóvenes, muy jóvenes. No sé. Medio humor las letras. Muy para gente joven. Un grupo para gente joven. ¿No? A ver, a ver, a ver. ¿Los Sí, a Ramones? ver, No, de los no, 2000 yo estamos tengo, hablando. La no sé, petaron en el 2003, 2005, por ahí. grupos que tengo ahí Vale, es vale, 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 Blink, vale, vale, vale. Blink 100, no, Blink 182 tampoco. Sí, muy bien, Javi. Vale. Blink Master. 182. Premio Master Review para Javi. Estaba ahí con la calculadora. Filtrando. No, estaba queriendo hacer trampas porque me acuerdo que hace tiempo me pasaste una lista de los grupos más escuchados por ti, pero no era capaz de encontrarlo y yo, joder. Y luego me he acordado que tú has sido siempre muy fan de los Ramones, pero claro, luego te has dicho, no, los 2000. Y digo, vale, no es Sex Pistols, no son Ramones, los Blink 182, además tu forma de vestir, que siempre te ha gustado, es mucho Claro. de ese rollo. Sí, Claro, Blink 182. no podía faltar Blink. Es verdad que hablando de los números, es la segunda que más he escuchado en los últimos 15 años, Blink. Pero sí, es que es al final lo que dices, o sea, incluso de las propias marcas que sacaron los cantantes, Atticus, por ejemplo, yo en esa Claro, época claro. vestía mucho del ese rollo de Atticus. Bueno, digo en general, pero es que, digo, Blink para mí es pues mi adolescencia en general. O sea, ese tipo de música, pues eso, muy adolescente, ¿no? Las letras, en general, el tipo de música que era como un pop rock, depende de qué disco, qué tema, pero no era pop, ¿no? Ni tampoco era indie, pero el rollo muy adolescente. Sí, o sea, Blink lo he escuchado y lo mismo, me sé como todas las canciones de todo y para mí es volver a tener 15 años, 100%. Y he logrado verlos una vez, hace poco, hace unos años, y sí, pues pelos de punta. Perfecto. Bene, ¿tú, Blink, has escuchado algo o tampoco mucho? Yo he Sí, escuchado sí. mucho también, sí. Habrá que traer al canal y habrá que invitar a O Fera. sea, no tanto, pero sí, he escuchado, sí. Pues vendremos ese día con Fer a hacer un disco de Blink. Seguramente el que se llama también Blink, ¿no? Es uno de los discos que más fuerte pegó. Vale, pues perfecto. Pues ya sabéis, la lista favorita que más ha influenciado a Fer, ya la tenéis. Con bandas de todo, o sea, no os podéis quejar, ¿no? Fíjate que sí, Coldplay y... ¿Cómo se Muse. llama este? Sí, Muse, yo pensaba que iban a estar, ¿eh? Nos ha sorprendido. Incluso Bob Dylan, ¿eh? Digo yo, Bob Dylan también, pero no, nos ha sorprendido Sí, Fer. no, pero Mira, he tuneado un poco la lista, yo creo que para que sea más, para que tenga más sentido, para que tenga un poco más sentido personal, ¿no? Aquí no claro. es una lista
objetiva de, hombre, pero ¿cómo pones a My Chemical Romance y no pones a Bob Dylan? No, es que no es Claro, eso. claro. Es un poco más de qué me ha marcado momentos, ¿no? Lo que decía, ese disco de Daft Punk, pues cuando escuchaba System, o cuando iba a trabajar, mi primer trabajo, iba escuchando The Killers, o pues en la adolescencia con Blink, o pues escuchar los temas de Pink Floyd en casa con mis padres, tal. Es más como referencia, ¿no? No es ni lo que más he escuchado, ni el que es una banda mejor o tal. Sí, no son las 10 mejores bandas, sino son las 10 bandas que han formado la banda sonora de la vida de Fer, Exacto. por Sí. resumirlo. Entonces, las 10 bandas que han formado banda sonora de la vida de Fer en su adolescencia, en su juventud, en su madurez, ahí tenéis las 10 bandas. Perfecto, pues un programón increíble. Así que nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias, dale un like y adiós.